Buenas noches, mi nombre es Ramón Rodríguez Valdivia, soy estudiante de la Universidad Tec Milenio, estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas. Y en esta noche quiero platicar acerca de un tema que muchas veces nosotros conocemos, pero que también ignoramos, y que en el año 2018 sigue pasando, que es la discriminación. Primero, el objetivo de esta presentación, de esta plática, es conocer las razones por las cuales o por la que los étnicos son discriminados. Mejor lo que es la discriminación de grupos étnicos, es necesario conocer dos definiciones muy importantes. Y como primera es discriminación. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación muestra la palabra discriminación de la siguiente forma. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido hacia una persona o un grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento le hemos causado o también le hemos recibido. Y de acuerdo con la definición que acabamos de ver, podemos entender que la discriminación es una acción hacia una o más personas y es una acción de rechazo y o de exclusión, evidentemente haciendo énfasis de que esto es un trato injusto. También para conocer más y entender un poco mejor qué es un grupo étnico, la definición de grupo étnico según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia define el grupo étnico como población cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia como sujetos colectivos que aducen a un origen, que aducen a una historia y unas características culturales propias, que están dadas por cosmovisiones y costumbres y tradiciones. La definición anterior se refiere a que los grupos étnicos, como una población con características, llamémoslo así, diferentes, se ha mantenido así tras el paso de los años, tras el paso de la historia, ya que no cambian y no imponen las condiciones sociales, las condiciones culturales y las condiciones económicas de la actualidad. Pero, ¿cómo es que surge, hablemos de México, la discriminación de etnias en México? Se dice que la discriminación de etnias surge en el momento en que la modernidad invade a México y ven a los grupos étnicos como diferentes. ¿Por qué vemos a los grupos étnicos? ¿Por qué se les discrimina? Principalmente es por su apariencia física y por su manera en la que hablan. Porque, como acabamos de decir, los vemos de manera diferentes, porque no hablan a como se supone deberían hablar, porque no visten como se supone deberían de vestir. Y, y así como es eso, los discriminamos, ¿por qué? Por el color de piel, los discriminamos por el grupo de sangre, la cultura a la cual permanecen, y lo que hacemos es promover la desigualdad y la discriminación. La discriminación, o por qué se discrimina, es causada por características denominadas como diferentes, características que la sociedad las ve como diferentes, como las que ya hemos mencionado: cultura, color de piel, rasgos físicos, rasgos biológicos, que vamos a ir explicando un poquito mejor. La apariencia física. Una de las cosas más llamativas en un sondeo que se hizo es que la apariencia física sea, según los jóvenes, una de las razones por las que más se discrimina y que no se esperaba. Hoy en día se discrimina a los grupos étnicos por cómo se ven, por qué color de piel tienen, por cómo visten, por cómo se peinan, como ya lo dije, por cómo hablan. Se hizo una encuesta donde se le preguntaba a los jóvenes cuál era la mayor causa por la cual se discriminan los grupos étnicos, y el sondeo mostró que la mayoría de personas o la mayoría de jóvenes hablaban que era por la apariencia física. Y en cuanto a la apariencia físicas que presentan hay notables diferencias que debemos considerar. Puede ser que su piel es rojiza, como podemos ver en una de las imágenes que está en la presentación.
ojos oblicuos, cabello lacio y oscuro, una nariz a veces recta y alargada, mejillas rojizas y una constitución o un cuerpo robusto y muchas cosas más. Ahora, la discriminación por lengua o por idioma. Millones de latinoamericanos de origen indígena en particular que hablan un idioma distinto al español o portugués en otros países enfrentan a diario la exclusión lingüística que también se expande por añadidura a otras esferas de la vida como el trabajo, como es salud, educación y por supuesto la esfera social. La falta de cultura y valores hace que la discriminación sea una problemática relevante ya que no se respeta al grupo étnico y obviamente no se respeta a la persona. México cuenta con una gran cantidad de lenguas indígenas y, y también aproximadamente son 68 lenguas con 364 variantes. Son demasiadas y actualmente ellas son un factor para discriminar, ya que la gente las ve como raras porque no las entendemos, porque no hablan como nosotros, porque el español lo hablan mal. En nuestro año 2018, siglo XXI, discriminamos lo que es parte de nuestra cultura como mexicanos y es parte de la cultura que nosotros deberíamos ayudar, deberíamos aprender, porque muchas veces no sabemos de muchos grupos étnicos que son muy importantes y que son relevantes para nuestra cultura como México, como país. ¿Por qué se discrimina? Por tradiciones. Tradiciones, la falta de interés de los urbanos por aprender, o nosotros como urbanos por aprender, entender y aceptar las tradiciones y sociedades maternas, condena a los pueblos, en este caso los pueblos étnicos, indígenas, a su aislamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros no queremos aprender, no tenemos el interés por entenderlos y mucho menos por aceptar sus tradiciones, porque decimos, es que ¿por qué hacen eso? Bueno, nosotros también tenemos ciertas tradiciones, ¿no? Que ellos sí deben aceptar, pero nosotros no. Para poder dejar la discriminación a un lado, debemos conocer, primeramente conocer, debemos también respetar y crear lazos entre nuestros orígenes. Ahora, para la nueva raza mestiza, la población mexicana contemporánea, la raíz de su pueblo no es un motivo de orgullo, viste en sus prendas y es moda. Las lenguas no se traspasan ni las costumbres, según Vargas en el 2016 manifestó eso. Hay que enfocarse en que las costumbres, ellas son realizadas por actos históricos del lugar o grupo étnico. Sin embargo, hoy en día es un factor para discriminar a la gente, porque les parecen raras sus costumbres, que no tienen sentido, no les parecen interesantes, no les encuentran un chiste o porque no entienden la razón. Ahora, se discrimina posición social económica. Díaz en el 2014 declaró, vivimos en una sociedad que desde siempre ha tenido estos niveles de discriminación, no solamente por el origen indígena de las personas, sino también por cuestiones económicas, por cuestiones de raza, de piel, por cuestiones de clase social. Gran parte de los étnicos, o quizá todos, se encuentran en una decadencia económica, lo cual ha ocasionado por la falta de oportunidades laborales y porque la mayoría no cuenta con estudios completos y otra parte es analfabeta, lo cual los posiciona en un nivel socioeconómico muy bajo. Ellos no pueden adquirir un buen trabajo, si se dan cuenta, nos podemos dar cuenta, las personas que pertenecen a un grupo étnico, por lo general los vemos en la calle vendiendo algún tipo de artesanía, algún tipo de flor, algún tipo de planta, porque ellos no pueden tener un trabajo estable, no pueden tener un trabajo donde les den seguro social, porque no tienen los estudios necesarios para poder conseguir un trabajo. Otros no tienen, pues no tienen los estudios necesarios, que son analfabetas. Y en esas cuestiones los hacen tener, vivir en una posición social económica muy baja. Ahora, eh, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, y se deben de respetar. Y dice para todos los seres humanos.
no solo para los que tienen una clase social económica estable, sino también para aquellos de los cuales tienen una calidad de vida baja. Los derechos humanos se aplican también para ellos. La falta de empatía y el respeto provoca discriminación. Seamos empáticos y respetemos. Lo mencioné anteriormente. Conozcamos, aprendamos, respetemos y compartamos. Los prejuicios y estereotipos que se manejan en los medios, en las conversaciones cotidianas, deben dejarse a un lado en el momento de relacionarse con otros. No seamos, no estereotipemos a los grupos étnicos, no hagamos prejuicios a ellos tampoco. Aprendamos, y si piensas, yo ya aprendí, ya soy grande y ya no puedo reaprender, no, estás equivocado, puedes reaprender, todos los días reaprendemos, solo hay que dejarnos enseñar. Y termino con esto, no discriminemos a alguien porque no conozcamos de ellos, no tengamos prejuicios a una persona, a un grupo étnico, más bien brindémosle nuestro apoyo, nuestro respeto, porque son parte de nuestra cultura, son parte de nuestro país. Y nosotros tenemos que también ser parte de ellos. Que la adaptación a una modernidad sea por un desarrollo y no por una adaptación gracias a la discriminación. Y me despido con lo siguiente. Eh, Conozcamos acerca de ellos, de los grupos étnicos, aprendamos de ellos, respetemos a los grupos étnicos y a las personas y compartamos lo que ellos son. Que tengan muy buena noche y que Dios les bendiga.